Al momento de seguir este polígono, después de la estación 0, ¿quién viene? La estación 1. Y entonces ahora coloco que yo voy a tener de 0 a 1, ¿va? Y después voy a seguir colocando lo demás. Después de 1, ¿qué estación viene? La estación 2, ¿va? Y después de 2, 2.1. Entonces voy a colocar aquí que tendré de la estación 1 a la estación 2. Luego voy a tener de la estación 2 a la estación 2.1. Después de generar de la estación 2 a la estación 2.1, ¿cuál sigue? De 2.1 a 2.2 y de 2.2 a 3.1. Ya los agarramos en orden, ¿va ustedes? Y nos quedaría de 2.1 a 2.2, de 2.1 a 2.2. Generamos otra vez nuestra grilla. Y después de 2.2 a 3.1, generamos nuevamente la grilla. Si no estoy mal, después seguíamos de 3.1 a 3.2, de 3.2 a 4 y de 4 a 0. Ahorita lo vamos a rectificar. Veamos entonces, teníamos así, perfecto. Nos quedaba de 2.2 a 3.1, de 3.1 a 3.2, de 3.2 hacia 4 y de 4 hacia 0, ¿va? Si se dan cuenta, ahora sí tenemos nuestra poligonal cerrada con respecto a todos nuestros puntos. Y si se dan cuenta aquí, nuestra nueva libreta ya guarda secuencia con lo que nosotros habíamos tratado de calcular en algún punto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos ahora nuestras nuevas coordenadas? Pues para calcular las nuevas coordenadas es una forma muy sencilla de ver. Aquí yo voy a dividir de una vez mis espacios para que los tenga aquí con una grilla bastante bien aislada. ¿Va? Veamos. Nosotros acá, en este punto de acá, tenemos que encontrar la latitud y la longitud nueva de la estación 1. Pero la estación 1 ahora, ¿hacia dónde va a estar referenciada? Hacia la estación 0. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, vamos a seguir la siguiente fórmula. La latitud, voy a colocar aquí en mayúscula mejor. La latitud nueva va a estar en función de la coordenada y del punto observado menos la coordenada x de el punto observado. ¿Sí? Perdón, no del punto observado, aquí me estoy confundiendo. Menos la coordenada y de la estación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Y también vamos a ver que la longitud nueva va a estar dada en función de la x del punto observado menos la x de la estación que vamos a calcular. Veamos entonces, calculemos ahora las coordenadas de este primer punto, ¿sí? Y digamos nosotros, el punto observado va a ser 1 y la estación va a ser 0. Entonces vamos a calcular
la latitud, en este caso vamos a calcular la latitud desde 0 hasta 1. Ok, ¿cuál será la y del punto observado? Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra libreta todo está vacío. Quiere decir que no hay valores todavía. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿A dónde nos tendríamos que referir? Nos tendríamos que referir directamente a la libreta del polígono auxiliar y de las radiaciones. En este caso, tendríamos que tener estos valores. Por eso les decía que no me importaba ni necesitaba los valores de la latitud y la longitud antiguos, sino que yo solo necesitaba las coordenadas totales. En este caso, las coordenadas desde 0 hasta 1, es decir, las coordenadas del punto 1, van a estar dadas directamente por estos valores que estoy subrayando en amarillo. Los vamos a copiar y vamos a copiar estos valores y los vamos a llevar hacia nuestra nueva libreta. Yo los voy a copiar aquí solo de referencia, ¿va? Ok, la y del punto observado. ¿Cuál era el punto observado? El punto observado era 1, ¿va? ¿Cuál es la y? Es 5.6309, entonces coloco 5.6309 menos la y de la estación. ¿Cuál era la estación? La estación era 0, ¿sí? Y entonces aquí me vengo a mi libreta anterior y la coordenada y de la estación 0 era 0, ¿sí? Y entonces aquí me va a quedar que esto es 0. Si yo hago esta nueva o este nuevo cálculo, 5.6309 menos 0, pues me queda 5.6309. Y esa es mi nueva latitud, que en este caso la voy a proceder a colocarla de una vez en mi libreta. 5.6309. Calculemos la longitud ahora. La longitud entonces en este punto sería igual a lo siguiente. Longitud nueva, que va a ser la longitud desde 0 hacia 1, va a ser igual a la x del punto observado, que es precisamente esta x, 21.4223, menos, en este caso, la x de la estación. Y la x de la estación sabemos que es 0. Por lo tanto, la longitud desde 0 hacia 1 va a ser 21.4223 menos 0, pues nos va a quedar 21.4223. Y entonces eso lo coloco directamente en mi libreta, 21.4223. Y si se dan cuenta, ahí ya tengo los nuevos valores de mi latitud y de mi longitud, ¿va? Y entonces así pues es como yo puedo empezar a realizar todos los cálculos. Ya llené por lo menos, lo que nos interesa ahorita es llenar la latitud y longitud, ¿sí? Ya llené la primera estación. Me falta la segunda, que va a ser la referencia entre 1 y 2. Entonces aquí, estos valores a mí ya no me interesan. Y ahora voy a calcular la latitud entre 1 y 2 y la longitud entre 1 y 2. ¿En dónde encuentro esos valores? Pues esos valores los voy a encontrar directamente en esta hojita que estoy trabajando, en la libreta del polígono auxiliar y radiaciones. ¿Cómo me pide específicamente los valores de 1 y 2?
pues yo solamente los voy a copiar, ¿va? Para que los tengamos aquí presentes. Y entonces digamos, ok, sigamos la misma fórmula que estábamos trabajando anteriormente. Y del punto observado, ¿cuál es el punto observado? Es 2, ¿sí? ¿Cuál es la y de 2? La y de 2 va a ser menos 3.8346. Entonces le coloco aquí, yo menos 3.8346. Y a esto le voy a restar la y de la estación. ¿Cuál es la estación? La estación es la estación número 1. Por lo tanto, la estación número 1 corresponde a 5.6309. Y entonces a esto le resto 5.6309. Por lo tanto, la latitud de 1 a 2 va a ser igual. Usamos nuestra calculadora y nos quedaría menos 3.8346 menos 5.6309. Nos quedaría menos 9.4655. ¿Sí? Ok, esa es la latitud, menos 9.4355. Entonces esa la colocamos aquí, menos 9.4355. Calculemos ahora la longitud, solo déjenme ver aquí algo. Sí, está bien. Ahora calculemos la longitud. La longitud sería entonces igual a la X del punto observado. Punto observado es 2. Entonces la X sería 29.8295. Y colocamos 29.8295 menos la X de la estación, que en este caso la estación sería la estación número 1, que me quedaría 21.4223. Entonces le colocamos menos 21.4223. Por lo tanto, la longitud de 1 a 2 sería igual a 29.8295 menos 21.4223. Lo que nos queda específicamente como 8.4072. Y entonces ese 8.4072 lo coloco ahora en mi nueva libreta. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? ¿Sí me están entendiendo cómo vamos ahí calculando las nuevas coordenadas? Bueno, asumo que sí. Ya calculamos de 1 a 2. Ahora nos queda de 2 a 2.1, ¿sí? Y entonces quiere decir que estos valores que yo tengo por acá ya no me sirven porque eran solo de referencia. Entonces ahora voy a calcular la latitud de 2 a 2.1 y la longitud de 2 a 2.1. Veamos entonces. En nuestro cuadrito de puntos observados y de coordenadas totales, yo me voy a llevar de referencia solamente las coordenadas de la estación de 2 a la 2.1. Y entonces aquí le voy a mi hojita que está de cálculo y me quedaría lo siguiente. Utilicemos la fórmula. ¿La fórmula cuál era? La Y de la estación. La estación es 2.1. La Y ¿cuál es? Menos 8.5716. Entonces tengo menos 8.5716 menos el valor de la coordenada ahora de la estación, que va a ser la estación 2, donde su Y es menos 3.8346.
Entonces le coloco menos 3.8346. Y entonces ahí, si yo lo meto a la calculadora, me quedaría que la latitud de 2 a 2.1 sería menos 8.5716 menos, abro paréntesis y le coloco otro menos, 3.8346. Y esto en este caso me quedaría menos 4.7370. Menos 4.737. Ok, ahora, aquí quiero ser muy enfático en este punto, compañeros. La fórmula es y del punto observado menos y de la estación, ¿sí? La coordenada en y incluía este signo negativo, ¿sí? Cuando nosotros hagamos un transporte de coordenadas, así como lo estamos viendo acá, por ningún motivo yo tengo que sustituir este menos por el que ya tiene la coordenada, porque si no, ahí estaría cometiendo un error gravísimo y la latitud me cambiaría, ¿sí? Entonces, por favor, siempre manejemos y del punto observado menos y de la estación. Y si cualquiera de los dos números tiene negativos, coloquémoslos en paréntesis, ¿ok? Bueno, habiendo dicho esto, tenemos entonces ya la coordenada de la latitud. Rellenemos ahora nuestro, nuestra libreta, que sería 4.7370. Ok, calculemos la longitud y la longitud va a ser igual a la x del punto observado, 34.6100, menos la x de la estación, que sería 29.8295, lo que me quedaría como 29.8295. Y entonces la longitud de la estación 2 a la estación 2.1 me quedaría como 34.6100 menos 29.8295, y esto me quedaría con una latitud de 4.7805. Vengo y la copio entonces en mi polígono, en mi libreta del polígono real, y me quedaría como 4.7805. Y entonces ya llené la latitud y la longitud de mi libreta actual, ¿sí? Veamos ahora del 2.1 al 2.2. Quiere decir que yo ahora voy a registrar la latitud del 2.1 al 2.2 y la longitud del 2.1 al 2.2. Consigamos los valores de pues de estos puntos, y nos quedaría de alguna manera el polígono, perdón, la libreta del polígono auxiliar, y entonces agarramos las coordenadas de 2.1 a 2.2, que son los valores que queremos encontrar. Y aquí entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Latitud de 2.1 a 2.2, coordenada y de 2.2, menos 15.4200, menos la coordenada total de 2.1, que sería menos 8.5716, lo que me quedaría como la latitud de 2.1 a 2.2 como menos 15.4200 menos, entre paréntesis, menos 8.5716. Y esto me daría menos 6.8484, que esa sería mi nueva latitud.
Y ahora vengámonos a la longitud. La longitud del punto observado es 25.3534 menos la latitud de 2.1, que sería, perdón, la longitud de 2.1, que sería 34.6100. La longitud entonces de 2.1 a 2.2 sería igual a 25.3534 menos 34.6100. Nos quedaría como 9.2566. Y entonces estos dos valores teóricamente son los que yo tendría que colocar en mi libreta. Y estos pues ya los borro, que no me interesan absolutamente de nada. Y los coloco en mi libreta, la latitud como menos 6.8484 y la longitud como menos 9.2566, según los valores que acabo de conseguir. ¿Sí? Bueno, veamos entonces ahora, compañeros, nos quedan 3 minutos de Zoom. Entonces vamos a dejar la sesión hasta acá y me hacen favor de ingresar nuevamente en el mismo enlace para seguir ahí con la siguiente parte de la clase, por favor.